Atención, patriotas. Mientras el gobierno de Kast trata de reconstruir el país, el Partido Comunista acaban de sacarse la máscara. Lautaro Carmona y compañía salieron a celebrar el natalicio de Lenin, reivindicando orgullosos su sello leninista. ¿Saben realmente quién fue Lenin? Hoy, en la Trinchera Nacional y apoyados en el brillante análisis de Fernando Villegas, vamos a desglosar por qué celebrar a este personaje es celebrar el origen de las mayores matanzas de la humanidad. Suscríbete y comparte la verdad que la izquierda quiere ocultar. El Partido Comunista reivindican y saludan a Lenin en su natalicio número 156, el líder de la revolución bolchevique. ¿Y qué es lo que dice Lautaro Carmona? Porque varios salieron a criticar, no del Partido Socialista, ¿eh? Ojo ahí, no, salieron a criticar a otras personas, el economista Sebastián Edwards, que es una de las personas, es un economista de izquierda, pero yo lo recuerdo porque en general leo sus columnas, desde que el gobierno de Michelle Bachelet incorporó al Partido Comunista, ha sido uno de los principales críticos de esto, diciendo que sin darnos cuenta han aumentado cada vez más la incorporación de comunistas a la moneda o al gobierno. Y él hacía una alerta, digamos, de esto. Bueno, ¿y qué dijo Lautaro Carmona? Destacó el sello leninista del Partido Comunista Chileno. El leninismo de Lautaro, dijo entonces el economista Edwards, es un peligro para la democracia. Toda revolución socialista requiere una fase violenta para llegar a la dictadura del proletariado. Y Carmona, ¿qué es lo que dijo? Que es parte del ADN del Partido Comunista. Lenin no hay que ponerlo en contradicción, incluso dijo, con otros pensadores progresistas. Y acá es donde uno empieza a poder explicarse esta unión del Frente Amplio con el Partido Comunista, que finalmente en el progresismo hay otra versión edulcorada, cambiada narrativamente de lo que era al final de cuentas la teoría marxista para llegar al comunismo. Y esto es un desprecio a la democracia, dijeron incluso por ahí un diputado independiente del PPD. ¿Qué respondió Barraza y Figueroa? No es extraño, tenemos más de 100 años de historia, somos un partido político, marxista, leninista, no se lo mandan a decir con nadie y acá uno lo que realmente se sorprende es por qué se sorprende la izquierda, que el Partido Comunista tenga que esconder que son leninistas, marxistas y siempre lo han sido. Y no tienen por qué esconderlo, por qué se hacen los sorprendidos. En el resto es lo que uno debería preguntarse. En el Partido Comunista, por lo menos hubo un tiempo que yo recuerdo, en que se hacía una diferencia entre Stalin y Lenin. Stalin era el malo, el policía malo, y Lenin era el policía bueno. Stalin era el que había cometido los crímenes por millones, ¿eh? Y Lenin era el bueno. Bueno, eso es una mentira más del comunismo, una distorsión. Lenin no tenía nada de bueno. Como teórico era un tipo de segunda línea, más bien un agitador político, básicamente, y como ser humano era un miserable. Vean ustedes, lean las biografías, no las biografías que en realidad son hagiografías, vías de santo, hechas en Rusia. Vean la biografía de lo que era Lenin. Era un tipo sin sentimiento, sin humanidad, un tipo repleto de resentimiento. Y él inauguró las matanzas, él inauguró el terror rojo, así se llamó. Él inauguró una organización que se llamaba La Checa, con la cual mataron a miles de personas. Si no mató más Lenin es porque se murió él antes, porque no tenía los medios, porque Rusia estaba bajo ataque de lo que se llamó el Ejército Blanco. Entonces no logró organizar, digamos, a la escala que hubiera querido, como lo logró hacer Stalin, las matanzas. El comunismo siempre va asociado a la destrucción del prójimo. Como toda religión, en su etapa de, llamémoslo, de entusiasmo, matar a los herejes, matar a los paganos, destruir a los contrarrevolucionarios. Mataron a miles de personas Lenin, y Stalin multiplicó eso, lo elevó al cuadrado y mató a millones. Pero no era ningún santo Lenin. Era un personaje detestable. Fíjense que él mismo dice, y está incluso en las biografías rusas, dice, yo no escucho música porque me puede sensibilizar. Puedo dejar de ser tan monstruoso como soy. Ese es Lenin. Esa es la violencia revolucionaria de Lenin. Matanza. Matanza de oficiales del ejército zarista, de lo que llamaban ellos los burgueses, de lo que llamaban los kulaks, que era la gente que
funcionaba bien en el campo, le iba bien en las actividades agrícolas, esos siervos que habían sido liberados por el zar Nicolás I. Entonces eran contrarrevolucionarios porque fíjate que se destacaban de la masa, los mataron a todos. Ese es Lenin, ese es el personaje que venera y que celebra el Partido Comunista Chileno. Para que se vayan haciendo una idea de que tengan mucho cuidado. En un momento dado, un movimiento extremo puede no poder hacer nada porque no tiene los medios. Entonces no tiene... se pintan a sí mismos de demócratas. Dicen, siempre hemos sido democráticos. Nosotros no hemos perseguido a nadie, hemos sido nosotros los perseguidos. Claro, no han tenido los medios. Es muy simple. Si Al Capone no hubiera tenido ametralladora, habría sido un santo varón. Claro, porque la diferencia en no reivindicar abiertamente la violencia, pero cambiarle de nombre, pues, como los compañeros de ruta o las movilizaciones, le cambian el nombre. Entonces, ellos dicen que no avalan la violencia, pero al final de cuentas es un medio, es un método válido para poder llegar al poder o para poder finalmente hacer esa gran revolución. Entonces, ese punto creo que es lo que hace que en la izquierda hoy también se vea inmiscuida, se vea mezclada y no sepa muy bien dónde está su ruta, porque finalmente los partidos políticos pueden tener distintas visiones dentro de los matices, pero dentro del contexto que nosotros llamamos democracia. Y la democracia, el punto número 1, es renunciar a la violencia porque hay elecciones y para poder tomar el poder se ganan elecciones. Si tú tienes al lado un partido político que no renuncia a la violencia, es decir, un método válido para llegar al poder, no hay nada más que conversar, que es un poco lo que dice Sebastián Edwards. Para el Frente Amplio no es tan distinto, lo comunican distinto, lo expresan distinto, pero también la movilización de masas y la revolución es parte del ADN del Frente Amplio y del progresismo. Y el Partido Socialista volvió atrás, pues. Si esos son los tiempos que estamos. Acuérdense que el año pasado hubo una discusión al interior del Partido Socialista porque las juventudes socialistas saludaron a Lenin en su natalicio, o no sé si fue en su natalicio o la fecha de muerte, pero lo saludaron y reivindicaron también esto de el leninismo. Y él le preguntaron en ese minuto a la presidenta del Partido Socialista y dijo que no estaban de acuerdo, pero quedó ahí nomás. Es decir, las bases del Partido Socialista, las juventudes, los que vienen de abajo, ya vienen como con esta idea renovada de que se puede reivindicar. Y mira, renovada porque se supone que el Partido Socialista lo había dejado. Resucitada. Esa es la mejor palabra. Y quiero entrar al tema del diálogo con el gobierno, pero el Partido Comunista hace una comparación. Barraza, en realidad, no el Partido Comunista, pero Barraza es diputado en todo caso. Dice que hay que por supuesto que la figura de Lenin hay que reivindicarla, y mira la comparación que hace, pero es que no tiene nada que ver. Los neoliberales reivindican a Adam Smith y no tienen ningún cuestionamiento por parte de los medios de comunicación tradicionales. ¿Qué tiene que ver la teoría económica de Adam Smith con Lenin? ¿Me pueden explicar por qué no se puede reivindicar si está comprobado además que la teoría económica de Adam Smith es lo que ha llevado a los países a prosperar? Pues. Barraza es un ignorante, claramente. Le voy a tratar de desasnar un poquito. Adam Smith, como dice Nicole, fue un teórico, el fundador de la economía científica. Él creó todos los conceptos que luego agarró Marx para información de Barraza. La teoría del valor, por ejemplo, la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio, el tema de los precios, todo eso lo desarrolló y Marx después lo desarrolló un poco más, pero totalmente basado en la teoría de Adam Smith. Fuera de eso, Adam Smith era una persona agradable, amable, que no mató nunca a nadie, ¿eh? Era un señor que estuvo mucho en Francia. Yo conozco la vida de Adam Smith, he estudiado eso también. Era un hombre, era un pensador, con convicciones religiosas también, era cristiano. Y no mató a nadie, ni siquiera le pateó al perro. ¿Cómo puede compararlo con Lenin, que era un carajo, un asesino? El señor Barraza debiera saber que Lenin organizó estos mecanismos de matanza. Pero si el propio Lenin lo dice, esto de la violencia. No lo esconde. Claro. Y cuando hablaba de violencia, no hablaba de bombas de ruido o bombas falsas, hablaba de tiro en la nuca.
y Barraza lo encuentra comparable con Adam Smith, hay que ser muy ignorante, realmente. ¿Por qué no lo compara con el Papa Juan XXIII también? Pues, si lo único que le está faltando. Con cualquier persona. Bueno, porque quiere Claro, equiparar el neoliberalismo, como lo llaman ellos, al marxismo, una cosa así como esto es una es pelea de igual a estúpido, igual. No tiene nada que ver, nada que ver. pero sí tratan de hacer una cancha pareja, es decir, ustedes reivindican el neoliberalismo, sobre todo pensando en este gobierno, y también a propósito de la reforma tributaria. Y de lo que quiere hacer este gobierno. Reivindican el neoliberalismo. Nosotros reivindicamos a Lenin como si fueran igual a La igual, es misma decir, cosa. Maradona o Pelé, una cosa así. No, Los Beatles o los Rolling Stones. claro, Igual, claro. no tiene que ver. La izquierda siempre nos ha vendido el cuento de que Stalin fue el malo y Lenin el intelectual bondadoso. Mentira. Como bien explica Villegas, Lenin fue el creador de la Checa, la policía secreta que inauguró el terror rojo. Fue Lenin quien empezó a fusilar oficiales, burgueses y campesinos solo por no pensar como él. Si no mató a millones como Stalin, fue simplemente porque se murió antes. Ese es el ADN que Lautaro Carmona dice tener con orgullo. ¿Es esa la democracia que quieren para Chile? Pero el descaro no termina ahí, no termina ahí. El diputado Hugo Barraza tuvo la audacia de comparar la figura de Lenin con la de Adam Smith, el padre de la economía moderna. Hay que ser muy ignorante o muy malvado. Adam Smith fue un pensador que jamás le pegó a un perro y cuyas ideas de libertad han sacado a millones de la pobreza. Lenin fue un carajo que ordenaba tiros en la nuca para imponer su dictadura. Compararlos es como comparar a un médico con un sicario. En la trinchera nacional no les dejamos pasar ni una. Villegas usa una frase magistral. Si Al Capone no hubiera tenido ametralladoras, habría sido un santo varón. El PC chileno hoy se dice democrático porque no tiene los medios para imponerse por la fuerza, pero su doctrina, el marxismo-leninismo, exige la violencia para llegar al poder. No son demócratas por convicción, lo son por conveniencia. Están infiltrados en el corazón de la moneda, moviendo los hilos de un gobierno débil. Chile debe despertar antes de que la mística del terror rojo se convierta en nuestra realidad. Venerar cadáveres embalsamados y doctrinas de odio es propio de sectas, no de países libres. En la trinchera nacional seguiremos dando la batalla cultural contra quienes quieren resucitar a los tiranos del pasado para destruir nuestro futuro. ¿Y tú? ¿Crees que un partido que reivindica a Lenin debería estar gobernando Chile? Comenta fuera el comunismo y comparte este video para alertar a todos los patriotas. Dale like y suscríbete para seguir en la primera línea de la verdad. Nos vemos en el próximo estreno.